Vamos a seguir hablando de este tema, Venezuela, en este escenario político colombiano. Edna, la revista Semana ha dicho que la mitad del país cree que Colombia está en peligro de constituirse en una próxima Venezuela. ¿Por qué ese miedo? Yo no creo que haya un miedo, yo creo que hay un miedo creado y no entiendo muy bien qué significa convertirse en Venezuela. Colombia tiene sus propios problemas y te puedo hacer una lista inmensa de cuáles son los problemas. 200 líderes asesinados, 40 guerrilleros desmovilizados, uno de los índices más altos de pobreza, desempleo, indigencia. Tiene 7 millones de personas en la indigencia, la gente se muere en las puertas de los hospitales. Son los países limítrofes, vecinos, hermanos, pero con diferencias muy marcadas. Diferencias marcadas. Los niños, tenemos cifras de en las semanas se están muriendo 8 niños de hambre en Colombia. Entonces yo no sé a qué se refieren cuando hablan de convertirse en Venezuela. Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela y eso viene de... El objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos y en este caso concreto el proyecto alternativo se puede llamar Gustavo Petro o se puede llamar el Polo Democrático o se puede llamar la lista de los decentes. Entonces en este escenario como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela a hacerte fotos con la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político. Cristina, ¿tú Estoy qué opinas? completamente de acuerdo con Edna. Instrumentalización es del una miedo. instrumentalización del miedo y un miedo infundado además por partidos políticos que están generando mucha más polarización a raíz de estos discursos que además cuando nombran, por ejemplo, el castrochavismo no existe. Es una palabra completamente inventada por los de la derecha en Colombia para infundar un miedo. Nunca Colombia se va a volver un Venezuela porque, como dice Edna, tiene problemas diferentes. En este caso es lo que propone Petro, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que él propone? Bueno, lo que pasa es que el discurso de Petro es un discurso antisistema, digamos de esta manera, es un poco antisistema en el sentido de establecimiento, élite política, ¿sí? No quiero decir antisistema por Estado, no, pero su discurso viene mucho más, está más cercano hacia los pobres, hacia los ciudadanos del común que no pertenecen a estas élites políticas y que no están de acuerdo con muchos temas de corrupción, con la política tradicional en el país y que al mismo tiempo le quieren dar un chance a este acuerdo de paz, porque no olvidemos que la implementación del acuerdo de paz es lo que también está en juego en estas legislativas. Claro, y la democracia. Claro. Edna, vuelvo a este término que ha causado tanto problema en Colombia, que es el castrochavismo. Para algunos puede ser sinónimo también de marxismo-leninismo, para otros también puede ser sinónimo de comunismo autoritario. Y lo que estamos viendo en Venezuela, que es lo que quizás preocupa a muchos colombianos, es que un sistema que llegó al poder a través de los votos de manera democrática fue cambiando a un sistema autoritario, comunismo autoritario, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde hay una crisis tremenda que hace que la gente se vaya al país vecino, Colombia. No hay miedo de que eso pase allí, de que no es que la situación sea completamente distinta, sino que Colombia pueda llegar a ser un comunismo autoritario. Yo no soy una especialista en el tema de Venezuela. Lo que puedo decir es que Colombia tiene sus propios problemas. Yo digo basámonos en Colombia y en esta figura de Gustavo Petro, que es uno de los candidatos que está ahora sí, pero entonces te digo, arriba yo no conozco Venezuela, entonces me resulta un poco difícil hacer una lectura desde ese punto. Yo me quiero concentrar en el tema de Colombia. Colombia difícilmente puede sacar la cara como una democracia, ¿no? Por la historia del país que conocemos, los partidos se han turnado el poder, las familias se han turnado el poder, las élites se han turnado el poder. Y por el otro lado, lo que propone Gustavo Petro es un discurso antisistema, pero como tú bien lo explicabas, antisistema de cómo funcionan las élites en Colombia, cómo ha sido manejado el poder en Colombia. O sea, lo que propone Gustavo Petro no lo puede enmarcar dentro de un proyecto socialdemócrata, que es lo que hay en Alemania, por ejemplo, que haya salud gratuita o que sea accesible para la mayoría de la gente, que la educación sea accesible para la mayoría de la gente, que se desmonten las mafias, que haya una estructura judicial accesible para la mayoría de la gente. Es un proyecto completamente socialdemócrata. La titulación de la tierra, que la gente sepa que el Estado pueda comprar las tierras, que las ponga a producir. Entonces, el tema del comunismo, el marxismo-leninismo, creo que en este momento Colombia está bastante lejos de eso y no son las preocupaciones iniciales
iniciales. O sea, yo creo que Colombia tiene unas preocupaciones y es generar una justicia social. Y eso no existe. Hay muchos analistas que dicen que el programa programático si los planteamientos programáticos de Gustavo Petro a la presidencia no son ni siquiera de izquierda, sino más de centro. Cristina, ¿tú qué opinas? Bueno, es que yo creo sinceramente que en Colombia no va a establecerse una nueva constituyente. Lo que creo también que hay que tener en cuenta, porque de todas maneras hay que tener en cuenta también quiénes son los que van a ser reelegidos o elegidos también para el nuevo Congreso, y hay que tener en cuenta que el Congreso es el que le da una cierta gobernabilidad al presidente, ¿no? Y si llegase a ganar Gustavo Petro u otro candidato de la izquierda o otro proyecto que no sea de centro derecha, va a tenerla difícil como margen de maniobra, ¿no? Claro, porque dijimos al principio de nuestro programa que la izquierda la va a tener difícil para entrar ahí en el Congreso, ¿no? Sí. Va a tener que vérselas, en todo caso, si llega a ganar Petro, va a tener que vérsela con esa derecha que está tan enquistada en este Congreso. No se prevé realmente que haya una renovación en el Congreso, porque de los 268 actuales congresistas, 260 están buscando la reelección. Y además de eso, es casi muy probable que gane el Centro Democrático, que es el partido del uribismo, del expresidente Álvaro Uribe y actual senador también, que es uno de los que polariza más esta contienda electoral, y también Cambio Radical, que paradójicamente es un partido que tiene el mayor porcentaje de candidatos que podrían tener algún nexo con paramilitarismo, con el caso de Odebrecht, por ejemplo, de corrupción. Claro, bueno, has tocado un montón de temas allí y por eso quizás la importancia de estas elecciones, Edna. Me gustaría saber cuál crees tú que va a ser la recomposición del Congreso y si habrá sorpresas, porque Cristina dice que no va a haber mayores cambios allí y que además el partido de Uribe será el gran ganador de estas elecciones. Sí, yo también estoy de acuerdo con la posición de que no va a haber grandes sorpresas, no va a haber ninguna renovación. Desafortunadamente estamos viendo un giro más hacia la derecha y el Congreso ha sido un espacio tomado desde décadas ya por grupos paramilitares y por grupos con intereses económicos muy fuertes. Entonces, estas personas, estos grupos tienen la capacidad de movilizar al electorado y lo movilizan a partir de dinero, de mercados. Entonces, toda esa fuerza es la que al final termina decidiendo quiénes son los congresistas. Y muchos de los congresistas que se van a presentar son hijos, herederos, nietos de políticos anteriores. Entonces, lo que vamos a ver es una herencia, o se van a heredar las curules de muchos políticos que están cuestionados. Una herencia, no va a ser un cambio hacia la derecha, entonces. Es una herencia, pero que se matiza más a la derecha, porque son muchos políticos, en Colombia muchísimos políticos, ex congresistas, ex senadores que están en la cárcel por sus vínculos con paramilitares, y lo que estamos viendo es que sus hijos, sus nietos, sus sobrinas, sus esposas, sus ahijados son los que van posiblemente a heredar estas curules. Entonces no va a haber un espacio de renovación. Claro, Edna, y hablaste también de la importancia o de la influencia del mercado. ¿A qué te refieres con eso? No, estamos hablando, mercado se le dice en Colombia a los paquetes que reciben las personas cuando hacen las compras. Entonces, esos son viandas que recibe la gente a cambio de su voto. En Colombia hay una estructura muy clientelista, donde desafortunadamente la gente, por falta de educación y formación política, regala o vende su voto a cambio de algunos alimentos. Bueno, muy particular en América Latina esto también. Eso se está jugando en estas elecciones, ¿no? El clientelismo, el populismo. Desde acá, desde Alemania, ¿cómo se ve esa situación? Yo creo que sí se ve con mucha preocupación, ¿no? Pero también yo creo que sí hay esperanza también. Yo creo que a ver, aunque todo el entorno es muy complicado y el movimiento de observación electoral colombiano sí ha alertado sobre esa situación, ¿no? En muchos municipios no hay seguridad para los votantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que sí hay esperanzas porque se ha visto, yo creo que en esa escala, por primera vez, que muchas personas y organizaciones también del ámbito de derechos humanos intentan motivar a los votantes de sí votar.
¿no? Hay una campaña, no pierdas tu voto, si hay por quién votar, etcétera, etcétera. Que esa abstención que podamos ver ahora, Edna, esa abstención de la que habla Cristina, ¿es una abstención histórica en estas elecciones o hay una causa en estos momentos que lleve a la gente a no votar? Yo creo que es una causa que en la historia de Colombia se repite y tiene que ver con que la gente no se ve representada en los espacios políticos. La historia de Colombia ha mostrado que el poder en el país se lo distribuyen en casas, en castas, en familias. Entonces, desde hace 200 años vemos que son las mismas familias, los herederos, los candidatos que tenemos hoy, por ejemplo, Vargas Lleras, que es un candidato fuerte a la presidencia, es el nieto de uno de los expresidentes de Colombia. Santos fue el nieto de uno de los expresidentes de Colombia. Entonces lo que nosotros vemos son familias que se heredan y se transmiten el poder de generación en generación. Eso crea unos espacios políticos muy cerrados donde la gente se da cuenta que no tiene la posibilidad de participar y adicional a eso, cuando se crean estructuras alternativas de poder, proyectos alternativos de poder, ha habido un andamiaje estatal unido con los criminales que se han encargado de asesinar esas posibilidades. Entonces hay una combinación entre la gente no se reconoce, no se siente representada en los partidos políticos, en las expresiones políticas existentes. Cuando hay organizaciones que representan alternativas de poder, estas organizaciones y estos proyectos son liquidados. Las elecciones al final no representan las necesidades urgentes de las personas. O sea, Colombia es un país con extrema pobreza, extrema desigualdad, donde la gente tiene que sobrevivir todos los días y el tema de las elecciones no hace parte fundamental de las necesidades de una persona en Colombia. Pero pareciera, o por lo menos es, perdón, Cristina, pareciera, o por lo menos es la sensación que uno tiene desde afuera, que la situación en Colombia está mejorando, o por lo menos no se han abierto puertas para un camino distinto, para cambios. Por lo que tú cuentas, Edna, las fuerzas de la izquierda entonces no la tienen fácil ahora para el Congreso. Las fuerzas de la izquierda nunca la han tenido fácil. Digamos que ha habido desde la historia republicana muchísimas estrategias para eliminar y liquidar cualquier proyecto de izquierda. Uno ha sido el asesinato directo, la aniquilación, y otro, como estamos viendo, y me parece muy triste y lo tengo que decir, en Colombia una pregunta constante es ¿cuándo van a asesinar al candidato Petro? Y yo digo, ¿cómo estamos viviendo en un país donde todos los días la pregunta es ¿cuándo le van a hacer un atentado a Petro? Como que está insertado en lo que ha sido la historia reciente del país, que las posibilidades que tenga la izquierda van a ser liquidadas. ¿Qué es lo más difícil que tú ves en este momento, en este escenario electoral? ¿La violencia o esa polarización de la que tú hablas? Es que la violencia y la polarización vienen de la mano, pero es que yo creo que la polarización que yo como analista del país y como activista política veo es una polarización histórica que es entre que en Colombia hay 4 familias que se reparten el país, que se reparten las tierras y tienes millones de personas viviendo en la miseria. Tienes 6 millones de desplazados, de los cuales se esperaba que en este acuerdo de paz se les devolviera la tierra y no se les ha devuelto el 5% de lo que se acordó. Entonces yo creo que esa es una polarización importante. La otra es un discurso de odio generado desde grupos de interés. Los medios de televisión, los medios de comunicación también han tenido un papel activo en generar esos discursos de odio. Y lo otro es una campaña de desinformación masiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el referendo se votó en contra porque se llevó a la gente engañada, se le mintió a la gente y se hablaba con tan descaro de cómo habían manipulado a la gente. Y entonces, bueno, en verdad este tema del odio y de la polarización está construido. Y es una polarización y es un odio agendado. Entonces, de hecho, las elecciones, la polarización que tenemos ahora por las elecciones legislativas viene del plebiscito, la votación al plebiscito con el no, donde por ejemplo, esta consulta interpartidista de centro derecha y de conservadores buscan, obviamente, es sumar a todas las personas que votaron no al plebiscito. ¿Qué quisieras tú que pasara, Edna, en estas elecciones en Colombia? Es la pregunta más complicada que me has hecho. ¿Qué quisiera yo que pasara en estas elecciones? Todo. Yo estaría muy tranquila, estaría feliz si veo que un candidato como Petro puede llegar a las urnas y puede llegar hasta el día último de las elecciones, independiente de cuáles van a ser los resultados. Pues yo estaría feliz y pensaría que ha habido un cambio
aunque sea pequeñito en la lógica política colombiana, si un candidato como Petro puede llegar hasta el último día de las elecciones, puede llegar con vida y con garantías. ¿Tú confías en esto, en que haya un cambio en Colombia, Cristina? A mí me gustaría pensar que en estas elecciones legislativas del 11 de marzo, el voto de opinión, ese voto de ciudadanos que quieren cambiar el Congreso, que no quieren más dinámicas de corrupción, tenga un mayor protagonismo. Es lo que me gustaría a mí en estas elecciones legislativas. Que realmente llegue a pasar es otra cosa. Me gustaría que me gustan algunos candidatos, me gustan algunos partidos, obvio, pero creo que la red clientelar y la maquinaria política, como siempre ha pasado en este país, va a seguir ganando. Tú eres colombiana y estás en el exterior, ¿vas a votar? Sí, Porque ya sí. se abrió el proceso, ¿no? ¿Cuántos colombianos se espera que voten en estas elecciones? Bueno, Afuera, perdón, los claro, que están en el afuera. exterior hay más de 720.000 colombianos que pueden votar. De esos, en estas elecciones legislativas votan entre un 25 y un 30%, pero claro, yo voy a ir a votar. ¿Y tú, Edna? También. ¿Qué es lo más importante para ti en estas elecciones? Yo creo que lo más... ¿El voto masivo o que se piense realmente con la cabeza quitando toda esta lucha entre derecha e izquierda, el castrochavismo o no? Yo creo que es importante que ganen las fuerzas que trabajan por el Estado de Derecho, ¿sí? ¿Cuál sería tu deseo ahora para ese país con estas elecciones? Que la gente pueda ir a votar y que voten conscientemente. Cristina, ¿y tú? Bueno, mi deseo es que en realidad más personas voten por el Congreso, pero un voto de conciencia, como dice Cristiane, porque realmente no saben la relevancia política que tiene el legislativo para gobernar en el país. Y tú que vives aquí en Berlín, ¿qué tan importantes son para ti las relaciones de Colombia con el gobierno alemán? Bueno, son relevantes, pero también hay que tener en cuenta que Colombia mira siempre hacia el norte y por ende Estados Unidos, ¿no? Me gustaría que fueran unas relaciones mucho más cercanas, aunque con la implementación del acuerdo de paz pues están apoyando muchísimo. Pero bueno, a Colombia también por la no cercanía geográfica le interesan también otros países. Bueno, Cristina ha hablado un poco de su deseo y lo que quisiera, y ahí es importante, por ejemplo, los electores. ¿Qué le dirías tú a esos electores que están ahorita en el medio de una lucha trancada, por decirlo así, entre la derecha y la izquierda? Les diría, no sé, que se piensen cuál es el proyecto de país que quieren, cuál es el país que quieren, cuál es el país que necesitan, cuáles son los intereses que tienen y que a partir de esos intereses que tienen, de esas necesidades, de esa visión de sociedad que tienen, elijan los candidatos, elijan los partidos. Es como que yo creo que hay muchísima gente en Colombia defendiendo intereses en cuerpo ajeno. Muchísima gente en Colombia atemorizada de la llegada de un gobierno como Petro, temerosa porque le han dicho a la gente que la van a expropiar, cuando en verdad lo que se trata es de redistribuir la tierra. Entonces que la gente se informe, que la gente lea, que la gente sepa cuáles son las propuestas, que la gente ejerza una ciudadanía política activa. Una subjetividad política activa, y que no se deje llenar la cabeza de cuentos y de enredos, sino que tomen posición y digan, este es el país que yo quiero, este es el proyecto que yo quiero para mí, para mis hijas, para mis hijos. Y para lograr eso, o sea, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, a través de los medios de comunicación. Pero es que en Colombia los medios de comunicación son poco es súper difícil, ¿no? En Colombia los medios de comunicación son bastante parcializados, digamos, los llamamos editoriales. ¿Y cómo entonces se puede informar la gente para ir a votar conscientemente? Una cosa muy bonita que tiene Colombia es la capacidad que tienen los movimientos de base, las organizaciones sociales. Entonces, cada 20 años yo estoy una cosa que me fascinó es ver la cantidad de gente nueva movilizándose, despertándose. Hay un montón de medios alternativos, de gente organizada diciendo
yo asumo el Bueno, futuro de mi país. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Colombia vive un momento crucial, primeras elecciones tras la firma de ese acuerdo de paz con la guerrilla. Dos posiciones extremas marcan este proceso, pero recuerden lo que hemos dicho aquí, hay otros grupos políticos que pueden ser una alternativa. Hay que ir a votar y hay que votar pensando en la democracia. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Escríbanos, denos críticas o mensajes. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar con nosotros.